Considera lo siguiente. ¿Por qué el ateísmo práctico destruye tu vida? ¿Alguna vez has actuado como si Dios no te estuviera viendo, aunque afirmes creer en Él con toda tu alma? La gran pregunta para hoy: ¿puede un ser humano o una sociedad, un líder, mantener la integridad moral mientras vive en la práctica como si Dios fuera un espectador indiferente? Bienvenidos a Maravillosa Creación, el espacio donde la erudición bíblica, los descubrimientos de la arqueología y el corazón pastoral se encuentran para transformar tu vida diaria. Un podcast dedicado al estudio profundo de las Escrituras desde una perspectiva teológica. Viajemos al corazón de la historia para descubrir cómo la providencia divina puede rescatar a alguien del abismo más profundo. En una cultura contemporánea saturada de autonomía individual y secularismo implícito, el ser humano experimenta una profunda fragmentación existencial al intentar gobernar su vida al margen del Creador. Esta postura no es una invención de la modernidad tardía. El rey David, enfrentando la desgracia ética y la opresión social de su época en el antiguo Israel, expone en el Salmo 14 la estructura interna de lo que la teología define como ateísmo práctico. En el contexto sociocultural del antiguo cercano Oriente, la negación teórica de la divinidad era prácticamente inexistente. Los pueblos reconocían deidades territoriales. Sin embargo, el problema crucial que denuncia el salmista es la presunción de que el Dios de Israel permanece indiferente ante las acciones humanas, permitiendo que la corrupción permee la esfera pública y privada. Para desentrañar el diagnóstico davídico, es imprescindible examinar tres vocablos hebreos fundamentales en la arquitectura del texto. En primer lugar, la palabra es Nabal. Esta palabra deriva de la raíz Nabel, que evoca marchitarse o caer. No designa a un individuo con deficiencias intelectuales, sino a alguien moralmente insensible y marchito espiritualmente. El Nabal es la persona que razona y actúa como si la soberanía divina careciera de consecuencias éticas. En segundo lugar, el verbo sa'at, perteneciente a la raíz set, connota la ruina, descomposición o perversión de un orden original. Este término posee una resonancia intertextual directa con la corrupción antediluviana descrita en Génesis, sugiriendo que la negligencia espiritual destruye la imago Dei, es la imagen de Dios en el ser humano. Y en tercer lugar, el término masquil, un participio y fil de la raíz sakal, identifica a aquel que actúa con perspicacia, prudencia y discernimiento teológico, buscando activamente a Dios. David contrapone la insensatez moral del desvío humano con la búsqueda sabio espiritual que el soberano del universo requiere. El estudio del texto revela un fenómeno poético e histórico fascinante que constituye un auténtico momento de asombro exegético. El Salmo 14 posee un duplicado casi idéntico en el Salterio, el Salmo 53. La diferencia crítica radica en la sustitución sistemática del nombre del pacto, Yahvé, por el título divino Elohim
en la colección elogista del libro segundo. Asimismo, la envergadura de este pasaje trasciende el Antiguo Testamento, cuando el apóstol Pablo, en su epístola a los Romanos, cita los primeros versículos de este salmo para construir la piedra angular de su demostración sobre la depravación universal y la necesidad imperiosa de la justificación por la fe. Al reflexionar sobre esta condición humana, la autora cristiana Elena G. de White advierte que el peligro más sutil para el pueblo de Dios no es el ateísmo teórico que combate la fe desde fuera, sino la conformidad mundana y la insensibilidad espiritual que profesa la verdad mientras niega su poder en la vida cotidiana. Desde la perspectiva del gran conflicto, el engaño satánico consiste en distanciar la conducta del juicio divino, persuadiendo al individuo de que sus pensamientos secretos quedan impunes. Sin embargo, el texto bíblico presenta a Yahvé inclinándose desde el santuario celestial para observar a los hijos de los hombres. Un acto de escrutinio divino que prefigura la faz investigadora del juicio eclesiológico y universal. La resolución de este dilema no se halla en el esfuerzo moralista humano que intenta justificarse, sino en una lectura puramente cristocéntrica. Jesucristo es el único masquil perfecto, el Hijo obediente que buscó al Padre intachablemente en un mundo arruinado por el pecado. Cuando David exclama en el cierre del Salmo su anhelo por la salvación de Israel desde Sión, proyecta proféticamente el advenimiento del Mesías. Cristo vino a quebrantar el cautiverio espiritual de la humanidad, transformando corazones marchitos en altares de adoración viva. Frente al aislamiento, la ansiedad y el vacío que genera la autosuficiencia, el Salmo 14 nos invita a abandonar la ilusión de la autonomía para encontrar refugio seguro, restauración ética y paz perdurable en el Dios vivo. Algunas acciones o recomendaciones que podemos realizar en las próximas 24 horas. Primera de ellas, una auditoría de la conducta. Dedica 10 minutos por la noche a evaluar tus decisiones del día, identificando pensamientos o acciones donde actuaste ignorando la presencia de Dios. Segunda aplicación para realizar en las próximas 24 horas. Defensa de los vulnerables. Realiza un acto concreto de apoyo u oración intercesora por alguien que esté sufriendo injusticia o marginación económica en tu comunidad. La tercera recomendación para las próximas 24 horas. Memoriza el Salmo 14:7 como un recordatorio diario de tu liberación y restauración, y cómo éstas provienen exclusivamente del Señor. Reflexionemos en la siguiente interrogante. ¿En qué aspecto específico de tu vida diaria estás operando bajo la ilusión de que Dios no observa tus intenciones y decisiones? Una frase para compartir, una frase para recordar. El verdadero ateísmo no nace en la mente que duda, sino en el corazón que vive ignorando a Dios.
Gracias por acompañarnos en este episodio de Maravillosa Creación, Huellas de su Amor. Si este viaje por la historia y la teología y los escritos de la autora cristiana Elena G. de White han enriquecido tu vida espiritual, te invitamos a suscribirte y compartir este episodio con alguien que necesite recordar hoy mismo que la misericordia de Dios no tiene límites. Recuerda, no importa cuán pesadas sean tus cadenas, Cristo ya pagó el precio para hacerte libre. Que el Señor te bendiga y te guarde.